vamos a comenzar la 7ª clase de Crítica a la Teología Moderna. Hoy vamos a hacer una crítica al movimiento carismático. Otro de los problemas importantes de la Iglesia de hoy es el movimiento carismático. El movimiento carismático enfatiza las experiencias de dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Hoy en día dentro de la Iglesia hay una crítica positiva sobre el movimiento carismático. El movimiento carismático tiene su raíz en el pentecostalismo que comenzó a principios del siglo XX. Dicen que en el año 1896 hubo en Carolina del Norte de Estados Unidos un fenómeno de don de lenguas. Luego en el año 1901, Agnes Osman, una estudiante que estudiaba en Bethel Bible College en Topeka, Kansas, Estados Unidos, habló en lenguas después de haber anhelado el bautismo del Espíritu Santo. Ella, procedente de un trasfondo metodista, participó en el movimiento de santidad. Después, en abril de 1906, en Los Ángeles, William J. Seymour, ministro de la Iglesia de la Santidad, inició el movimiento de la calle Azusa, que comenzó el movimiento de lenguas que condujo a la formación de la Iglesia Pentecostal. A mediados del siglo XX, este movimiento se extendió más allá de los pentecostales para entrar en otras denominaciones. A finales de la década de 1960, el movimiento entró en la Iglesia Católica Romana. Llamamos a esto movimiento carismático o neopentecostalismo. El movimiento carismático o el neopentecostalismo se caracterizan por varias cosas. En primer lugar, el movimiento carismático sostiene que el creyente en Jesucristo como Salvador debe recibir el bautismo del Espíritu Santo, enfatiza la experiencia de recibir al Espíritu Santo. En segundo lugar, el movimiento carismático enfatiza el hablar en lenguas como evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. En tercer lugar, el movimiento carismático sostiene que todavía hoy en día continúan los dones sobrenaturales del Espíritu Santo que se registran en la Biblia. Hay muchos que afirman tener el don de sanidad. Benny Hinn es uno de ellos. En cuarto lugar, el movimiento carismático enfatiza la experiencia de los dones por encima de la comunión con Dios mediante la palabra y la oración, y por encima de la obediencia a la voluntad de Dios. Muchas veces las experiencias de ellos tienen inclinaciones emocionalistas. Las iglesias pentecostales son conocidas como las iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Este movimiento carismático se ve muy activo incluso fuera de la iglesia pentecostal. Llamamos al movimiento carismático la tercera fuerza después de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante. Entre las diversas actividades del movimiento carismático, podemos enfocarnos en dos de ellas. Primero, el predicador Nicky Gumbel comenzó el curso Alpha en 1990 en Holy Trinity Brompton Church, una iglesia anglicana en Londres, Inglaterra. Esta iglesia es una iglesia carismática grande. El segundo es el movimiento Promise Keepers. Esto también es parte del movimiento carismático. Bill McCartney,
un entrenador de fútbol, comenzó las asambleas Promise Keepers en 1991 en la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Un hombre llamado Randy Phillips está a cargo de este movimiento y tanto él como Bill McCartney son miembros de Boulder Valley Vineyard Church. James Ryle, el pastor de esta iglesia, es un carismático radical. El problema con este movimiento es que es carismático y ecuménico. Las denominaciones liberales no ven un problema con tal movimiento, incluso apoyan a la Iglesia Católica Romana. Los creyentes evangélicos de hoy aceptan el carismatismo. Campus Crusade for Christ es uno de esos grupos. Bill Bright, presidente de el CCC, Campus Crusade for Cristo, tolera el carismatismo. Un boletín de 1998 de CCC informó que Dios todavía está realizando señales y maravillas a través de su película llamada Jesús, que fue hecha para propósito evangelístico. Kevin Mannoia, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos, es un obispo metodista quien también es carismático. Dijo que él, dentro del evangelicalismo, quería construir un puente que une a los carismáticos y a los no carismáticos. Charisma, la revista, dijo en 1993 que el 91% de las iglesias miembros de la NAE, Asociación Nacional de Evangélicos, son iglesias pentecostales. El movimiento carismático afirma que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo que se dieron durante la era apostólica se dan hoy. Esta visión no es una fe tradicional. Podemos concluir que el movimiento carismático no es bíblico. La visión tradicional es que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo fueron dados durante la era apostólica, pero desaparecieron cuando la era apostólica llegó a su fin y la Biblia del Nuevo Testamento fue completada. Los 2000 años de la historia del cristianismo no es una historia de Dios trabajando a través de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, sino que es una historia de Dios trabajando a través de la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Como dijo el apóstol Pablo, el cristianismo no predica señales o sabiduría, sino solo predica a Cristo crucificado. 1 Corintios 1, versículos 22 al 23. Hoy Dios lleva a cabo la obra de salvación a través de la Biblia y su mensaje central, que es el Evangelio del perdón de los pecados. Dios usa el método de llevar a los pecadores al arrepentimiento con el Evangelio del perdón de Jesucristo, como está escrito en la Biblia. Les da salvación cuando creen en Jesucristo y les permite vivir una nueva vida. Entonces echemos un vistazo al bautismo del Espíritu Santo y los dones sobrenaturales. El movimiento carismático de hoy sostiene que los creyentes que han puesto su fe en Jesús y son salvos deben ser bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo está relacionado con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés en Hechos 2. Pentecostés es un punto de inflexión en el tiempo y tiene un significado especial. Echemos un vistazo a varios puntos de este significado especial. Primero,
Pentecostés es el cumplimiento de la promesa de Dios y de Jesucristo. Dios prometió la venida del Espíritu Santo a través de los profetas del Antiguo Testamento. Isaías 32:15 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Ezequiel 36:27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Joel 2:28-29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Jesús también prometió la venida del Espíritu Santo al final de su vida terrenal, antes de su ascensión al cielo. Juan 14, versículos 16 y 17: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De este modo, el Pentecostés es la promesa de Dios hecha en el Antiguo Testamento. En la era del Nuevo Testamento se cumplió la promesa de Jesucristo. El segundo significado especial de Pentecostés es que el Espíritu Santo vino y comenzó a morar en la Iglesia. A través de la obra del perdón de los pecados cumplidos por Cristo, el Espíritu Santo vino a este mundo y comenzó a morar eternamente dentro de la Iglesia del Nuevo Testamento. La Iglesia del Nuevo Testamento experimentó una presencia eterna del Espíritu Santo que no experimentó la Iglesia del Antiguo Testamento. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. De este modo, el Espíritu Santo vino a morar eternamente en la Iglesia. En tercer lugar, el suceso de Pentecostés significa que comenzó la era del ministerio del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles vemos que, en la era de la Iglesia, el Señor resucitado obraba personalmente, pero de manera especial obraba el Espíritu Santo. Hechos 4:8 dice que Pedro hablaba lleno del Espíritu Santo. 8:29 dice que el Espíritu Santo le habló a Felipe. 8:39 dice que el Espíritu del Señor guió a Felipe. El 10:19 dice que el Espíritu Santo les hizo hablar. El 13:2. El 15:28. En 16:6 el Espíritu Santo impidió que anunciaran la palabra en Asia. En 16:7 el Espíritu de Jesús no les permitió. El 18:5. Después, en 20:28 el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. De esta manera, después de Pentecostés, el Espíritu Santo desempeña un papel de liderazgo en los tiempos del Nuevo Testamento. Su hora había llegado. Aquí observamos los significados especiales. Podemos decir que Pentecostés fue un acontecimiento de una sola vez, no algo que se repite. Un teólogo llamado Herman Bavinck dijo de forma correcta: la venida del Espíritu Santo en Pentecostés fue un acontecimiento único en la historia de la Iglesia de Cristo. Es un acontecimiento único como la creación y la encarnación. Cristo se hizo humano cuando fue concebido y no perdió esa característica. Del mismo modo, en Pentecostés, el Espíritu Santo escogió a la Iglesia como su lugar de morada y nunca será separado de ella.
Creemos que Herman Bavinck tenía razón al decir esto. Además, Hechos 2 tiene también el significado general de que Pentecostés fue cuando los discípulos recibieron por primera vez el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró por primera vez dentro de los creyentes. Además, cada vez que los pecadores reciben la salvación, el Espíritu Santo entra en ellos y los sella. En Hechos capítulo 2, en Pentecostés vino el Consolador Espíritu Santo. Desde entonces, todos los creyentes son regenerados por el Espíritu Santo. La familia de Cornelio, que escuchó y creyó el Evangelio predicado por Pedro, recibió al Espíritu Santo. Ellos creyeron y recibieron la salvación. Hechos 10:44. En Hechos 19:6, los discípulos de Éfeso también creyeron escuchando la predicación del apóstol Pablo. Cuando fueron bautizados en nombre de Jesucristo, recibieron al Espíritu Santo. Ellos también fueron regenerados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo entra por primera vez dentro del creyente. Tradicionalmente, esta es la postura de la Iglesia presbiteriana, pero los pentecostales o los carismáticos señalan que se trata de la primera llenura del Espíritu Santo que reciben los creyentes que ya recibieron la salvación. La expresión bautismo del Espíritu Santo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Primero en Hechos 1:5. El bautismo del Espíritu Santo en Hechos 1:5 se refiere al suceso de Pentecostés. El bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés es el suceso en el que el Espíritu Santo entró por primera vez dentro de los creyentes y a la vez es derramamiento de la llenura. En segundo lugar, Hechos 11:16. Es el suceso en que el Espíritu Santo entró por primera vez en la familia de Cornelio. En este caso, a diferencia de Hechos 1:5, ocurre en los que por primera vez creen en Jesucristo. En tercer lugar, 1 Corintios 12:13. Aquí el bautismo del Espíritu Santo se refiere a la unión mística con Cristo. Aquí dice que todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu Santo y somos un cuerpo. Es un suceso idéntico a la fe en Jesucristo. Viendo estos pasajes bíblicos, podemos saber que el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo entra por primera vez dentro de los creyentes, o sea, es el mismo significado general de Pentecostés. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es cuando el Espíritu Santo entra por primera vez dentro de los creyentes. Es lo mismo que la regeneración del creyente. Cuando es regenerado el creyente recibe al Espíritu Santo. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. La recepción del Espíritu Santo en la regeneración es el bautismo del Espíritu Santo. Es porque en ese momento el Espíritu Santo nos limpia de nuestros pecados inmundos y aviva nuestra alma muerta. Es el suceso en que el Espíritu Santo nos salva. Los pentecostales y los carismáticos basados en Hechos 1:5 sostienen que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia de los creyentes. Sin embargo, la situación de los discípulos antes del Pentecostés y la de nosotros son diferentes. Los discípulos antes del Pentecostés no habían recibido al Espíritu Santo.
Pero hoy en día, cuando nosotros creemos, ya hemos recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, con respecto al tiempo del bautismo del Espíritu Santo, podemos dividirlo en antes y después de Pentecostés, que se encuentra en Hechos 2. 1 Corintios 12:13 da testimonio del hecho de que el bautismo del Espíritu Santo y la regeneración son lo mismo. El Nuevo Testamento nos enseña además que todo aquel que cree en Jesús ha recibido al Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice que cualquiera que no tiene al Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. La palabra nos dice que todos hemos recibido al Espíritu de Cristo. Efesios 1:13 dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que fueron sellados con el Espíritu Santo prometido. Ser sellado con el Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo mora en nosotros. El bautismo también significa lavamiento de pecado, y el Nuevo Testamento dice que quien cree en Jesús ha sido lavado de sus pecados en el Espíritu Santo. Esto tiene el mismo significado que bautismo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:11, Tito 3:5. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no ordena a los creyentes recibir el Espíritu Santo o ser bautizado con el Espíritu Santo. Esto se debe a que cuando creyeron en Jesús, ellos ya recibieron el Espíritu Santo. Por esta razón, el creyente no tiene que esperar mucho tiempo para recibir el Espíritu Santo nuevamente o para anhelar el bautismo del Espíritu Santo. El movimiento carismático no solo hace hincapié en el bautismo del Espíritu Santo, sino que también hace hincapié en los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue el propósito de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo durante la era apostólica? Los milagros en la Biblia son un medio de revelación especial de Dios. Los dones sobrenaturales del Espíritu Santo fueron usados en la era apostólica para la entrega y confirmación de la revelación especial de Dios. Los dones sobrenaturales del Espíritu Santo fueron utilizados principalmente por los apóstoles. Hechos 2:43 y 5:12 dan testimonio de muchos milagros realizados por los apóstoles. Segunda de Corintios 12:12 dice que al realizar milagros fue un signo de un verdadero apóstol. B.B. Warfield dijo: los dones sobrenaturales del Espíritu Santo eran un certificado para los apóstoles. La historia de la Iglesia nos muestra que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo eran una característica distintiva de la Iglesia de la era apostólica y han desaparecido después de esa era. Por lo tanto, las iglesias tradicionalmente reconocieron y enseñaron que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo han cesado o han pasado. Debemos reconocer humildemente que Dios proveyó para que fuera así históricamente. A finales del siglo IV, Crisóstomo, en su sermón de 1 Corintios, dijo que el hablar en lenguas había cesado. En el siglo V, Agustín dijo en su sermón sobre Primera de Juan que el hablar en lenguas había desaparecido en la era anterior. Calvino dijo en su comentario sobre Hechos 10:44 que el don de hablar en lenguas y otros dones habían cesado en la Iglesia. Esta es la postura tradicional de la Reforma con respecto a que la Iglesia reciba dones.
Entonces, ¿por qué desapareció el don de lenguas? Hay dos razones. Primero, se debe al propósito especial de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Ese propósito es entregar y confirmar las revelaciones especiales de Dios. La entrega y confirmación de la revelación especial de Dios se cumplió cuando el Nuevo Testamento fue escrito y completado. Este es el método de Dios. Dios reveló su voluntad durante el periodo de varios miles de años y luego lo escribió en un libro. A través de este libro Dios entrega su voluntad. La segunda razón es que los dones sobrenaturales eran temporales y de carácter elemental. Los dones sobrenaturales no eran continuas, sino temporales y parciales. 1 Corintios 13, 8 al 12 dice que estas cosas pasarán, que son parciales, que son elementales como los caminos de un niño y que son como ver débilmente en un espejo de bronce. Ellos pasarán cuando venga lo perfecto. Lo perfecto en términos de la revelación de Dios se refiere a la finalización del Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento fue completado, estas cosas parciales dejaron de ser. Los dones sobrenaturales del Espíritu Santo fueron para la entrega y confirmación de la revelación especial de Dios. Decimos que desaparecieron después de la era apostólica. Con esto concluimos la 7ª clase de la crítica a la teología moderna.